este era un tipo de circuito mixto porque tenemos en este sector, acá, en paralelo, y este, después cuando se saca una sola resistencia acá, queda en serie. Entonces, por esa razón se llama circuito mixto porque tiene ambos, el paralelo y en serie. Entonces, ahora vamos a revisar qué son los circuitos, cuáles son las partes de un circuito y cómo se resuelve el circuito en serie y el circuito en paralelo. El circuito eléctrico es por donde va a circular la corriente eléctrica, está formado por un generador. En el ejemplo que hay acá, la pila sería el generador, en nuestras casas serían los enchufes, el generador. Él va a unirse a los conductores y a través del conductor va a ir circulando la corriente eléctrica. Pero también en nuestras casas tenemos interruptores para cortar esa corriente eléctrica, esa circulación, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica a través de un interruptor, y así vamos apagando o encendiendo algunas luces de la casa. Y el interruptor me va a servir para bloquear por un momento, ¿no es cierto?, la circulación de la corriente eléctrica y después para volverla a reanudar. El receptor sería las ampolletas que tenemos en la casa para iluminar, por ejemplo, a esta hora, o los aparatos electrónicos o eléctricos que nosotros tenemos en la casa. Entonces, a donde nosotros enchufemos ese aparato, que sería nuestro generador, va a través de conductores llegar la corriente, ¿no es cierto?, a tu televisor, a tu computador, a lo que tú uses que sea eléctrico. Y en ambos lados va a estar unido por conectores para unirse a la fuente de poder. Por lo tanto, la fuente de poder tiene que tener ambos conectores que van a llegar al lugar del receptor, y están esos dos conectores porque se tienen que también conectar al generador. Uno a través del lado negativo y otro llegar al lado positivo. Existen dos tipos de circuito eléctrico. El circuito eléctrico en serie, por donde circula la corriente eléctrica y va a pasar por todos estos elementos, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica. Pero el único problema que tiene el circuito eléctrico en serie, que si se llega a quemar una de esas ampolletas, se apagan todas, porque están todas conectadas a un mismo conductor. Entonces, con que una falle, quedamos sin luz. Por lo tanto, en las casas no podemos tener circuitos eléctricos en serie, sino que tenemos que tener circuitos eléctricos en paralelo. Las luces del árbol de Navidad también, pues son todas en serie, y se te llega a quemar uno tiene que empezar a revisar cuál fue la que se quemó porque se apagan todas. O hay otras que usan, ¿no es cierto?, el sistema de paralelo, cosa que se quema una y las otras siguen encendidas. Pero la mayoría de las luces del árbol de Pascua son las que van conectadas una a otra y sería un circuito eléctrico en serie. La ventaja del circuito eléctrico en paralelo, que estos conductores se van a unir a los diferentes elementos que van a estar a este circuito, partiendo desde una fuente de poder que se comparte para todas, pero si llega a fallar una, la otra sigue encendida. O sea, no se corta todo el paso de la corriente eléctrica para todos los componentes de ese circuito. Puede seguir circulando, y por esa razón tenemos que tener circuitos eléctricos en paralelo en las casas, ya, para que no ocurra esto. Incluso a veces te generan más de un dispositivo, cosa que si llega a fallar uno, no se apague la luz de la otra parte de tu casa, sobre todo cuando hacemos un corte, porque hay un enchufe que está funcionando mal y se nos corta todo, porque se baja, ¿no es cierto?, como precaución, inmediatamente el dispositivo para cortar la corriente eléctrica, por si es, ¿no es cierto?, un cable que está generando chispas, y por eso se generó, ¿no es cierto?, este corte, y esas chispas podrían provocar un incendio. Entonces, por eso el automático baja inmediatamente y se corta la luz de toda la casa. Eso no significa que sea en serie, sino que es una medida de precaución para evitar cualquier otro tipo de accidente. Entonces, corta todo el automático. Pero ahí trabajamos en paralelo. Ahora, ¿cómo podemos resolver un ejercicio que sea en serie o en paralelo? Porque el cálculo de las resistencias es diferente.
Entonces, cuando yo quiero dibujar un circuito eléctrico, y el ejemplo que les llevo a ustedes para resolver, va dibujado el circuito eléctrico y yo tengo que distinguir los componentes. Cuando sé yo que es la fuente de poder, porque lleva este signo más menos y lleva estas dos líneas en vertical, una más larga y otra más corta. Por lo tanto, yo veo esa imagen y sé que ahí está la fuente de poder y de dónde va a salir, ¿no es cierto?, la diferencia de potencial, el valor de la diferencia de potencial. Cuando van en una sola línea significa que es el conductor, y los receptores podemos dibujarlo como en el caso de las ampolletas o podemos hacer rectángulos que me van a decir a dónde está conectado ese conductor. Y los interruptores con una línea hacia arriba, que significa que ahí corté la corriente, ¿no es cierto?, impido que siga circulando, y cuando baja significa que puede seguir pasando la corriente a través del conductor. Entonces esa es la simbología que nosotros utilizamos para dibujar un circuito eléctrico. Entonces aquí nos dice, ¿cómo podemos calcular la intensidad de corriente en un circuito eléctrico? Ahí tenemos el ejemplo del paralelo, en donde se está midiendo el valor de las resistencias. Tengo mi fuente de poder que me está dando el valor de la diferencia de potencial, y aquí en este circuito en paralelo me está dando el valor de cada una de sus resistencias. Para yo calcular el valor de la resistencia total en este circuito eléctrico, tengo que usar la siguiente relación. Voy a escribir 1 dividido de la resistencia total igual a 1 dividido de la resistencia 1, que en este caso sería 5 ohm, más 1 dividido de la resistencia 2, que en este caso sería 10, y por último, más 1 dividido de la resistencia 3, que en este caso es 20. Entonces me queda 1 dividido de 5, más 1 dividido de 10, más 1 dividido de 20. Y aquí, en fracciones, como les enseña el profesor de matemática, yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo, que en este caso sería el valor 20. Entonces yo digo 5 en 20, ¿cuántas veces cabe? 4. 4 por 1, 4. Después 10 en 20, 2, por lo tanto 2 por 1, 2. Y 20 en 20, 1, y queda 1 por 1, 1. Sumo 4 más 2 más 1 y sería 7 dividido de 20. Este 7 dividido de 20, yo puedo hacer el cambio en donde el 20 me va a quedar, luego al intercambiar está dividiendo, va a pasar arriba multiplicando. La resistencia total que estaba dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando, y lo que estaba arriba va a quedar al otro lado de la igualdad abajo. Entonces me va a quedar finalmente que la resistencia total va a ser igual a 20 dividido de 7, y ahí yo calculo el valor de esa resistencia total, de todas ellas. Una vez teniendo el valor de todas las resistencias, puedo sacar la intensidad de corriente porque ya tengo la diferencia de potencial. O la otra forma de hacerlo es aplicando esta fórmula en donde no tengo que hacer esta inversión de los datos, y voy resistencia total, 1 dividido de todas las fracciones de las resistencias. Y finalmente igual voy a llegar a 20 dividido de 7. Entonces puedo hacer estos dos pasos. Aquí hay otro ejemplo con otros valores de un circuito eléctrico en paralelo. Y aquí, si uno lo resuelve, se quiere comparar si el valor de la resistencia en un circuito eléctrico en paralelo va a ser igual al valor de la resistencia total de un circuito eléctrico en serie. ¿Y qué creen ustedes? ¿Va a ser igual o distinto el valor? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Si yo utilizando los mismos valores, porque en ambos circuitos, en el de paralelo,
tengo una diferencia de potencial 9 y en serie también tengo la diferencia de potencial 9. Las resistencias 1 van en 120 en el paralelo y en el serie, 5 en el paralelo, 5 en serie y 2 kilo ohm en paralelo y en serie. Acá tengo que transformar estos 2 kilo ohm para dejarlos a todos en ohm, que es como se trabaja, ¿ya? Entonces aquí tengo que, para pasar de mayor a menor, multiplicar por 1000. Por lo tanto, la resistencia 3 va a ser 2000 y acá la resistencia 3 también va a ser 2000. La pregunta es, si yo calculo el valor de la resistencia total de este circuito en paralelo y la resistencia total del circuito eléctrico en serie, ¿van a ser iguales los resultados o distintos? Son distintos, porque en el serie las resistencias se suman. ¿Ya? Perfecto. ¿Y en el paralelo? Cada punto tiene su distinta corriente. Ya, perfecto. Entonces, aquí significa que en este, donde están todas las resistencias una al lado de otra, significa que voy a oponer una mayor resistencia a la circulación de esta corriente eléctrica. Es como que yo voy achicando la manguera, en el ejemplo de que yo tengo una manguera y largo el agua, y pongo, ¿no es cierto?, esto para impedir el flujo del agua y lo conecto a un diámetro menor y lo conecto a un diámetro menor. Por lo tanto, estas resistencias se van a oponer a la circulación de la corriente y el resultado de esta resistencia va a ser mucho mayor comparado al resultado de estas resistencias, que va a ser mucho menor, porque van individuales. En cambio acá van todas juntas. Entonces, hay una diferencia en los resultados, a pesar de tener los mismos valores. Profe, Dime. disculpe, yo en el ejercicio de la esencial 14, ¿Mm? yo no ocupé esa fórmula que puso usted. ¿Ya? 1 partido por 1 por R más 1 partido por R. Uh-huh. ¿Y cuál usaste? Ocupé la R, o R total, que se puede decir, ¿Mm? R1 por R2 partido por R1 más R2. Y da lo mismo. Sí, Esa otra fórmula que hay. sí, si también llegas a lo mismo. Ya, no, eso no hay problema, ¿cierto? Que ocupar No, esa no hay fórmula. problema. No, no hay Ya. problema. Ah, ya. Y entonces aquí tenemos un ejercicio en circuito en serie, en donde nos piden averiguar el valor de la resistencia A, el valor de la resistencia B y el valor de la diferencia de potencial en la resistencia C. Acá se les olvidó poner la intensidad, pero como ya hice el ejercicio en la tarde, la intensidad de corriente acá era 5 amperes, porque sin ese valor no lo podemos hacer. Entonces, partimos de la fórmula de la ley de Ohm, que es intensidad de corriente igual a la diferencia de potencial dividido de la resistencia. Como acá quiero saber el valor de las resistencias, en este me va a quedar que la resistencia A va a ser igual a la diferencia de potencial dividido de la intensidad. Acá la resistencia B me va a quedar la diferencia de potencial dividida de la intensidad de corriente. Y acá, como me piden la diferencia de potencial, va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, ahí hago los cálculos y puedo sacar, ¿no es cierto?, resistencia A, resistencia B y la diferencia de potencial. Por ejemplo, en este, para poder calcular el valor de la resistencia A, tengo una diferencia de potencial que vale 20, tengo una intensidad de corriente que vale 5. ¿Cuánto vale la resistencia A? 4 ohm. 4 ohm. Porque es 20 dividido de
5. Acá en este caso, la diferencia de potencial vale 30, la intensidad de corriente vale 5. ¿Cuánto vale la resistencia B? 6 ohm. 6 por 6, 5, 6 por 5, 30. Entonces 6 ohm. Y acá tengo la intensidad que vale 5, la resistencia vale 3. Sí, dígame. ¿Cómo sabe esos valores? Ya, vamos acá. Aquí lo vamos a hacer abajito. No sé, no cacho nada. Ya, no, si no se preocupe. Ahí, resistencia B. El valor de la diferencia de potencial está aquí, 30. Y el valor de la intensidad de corriente está acá, 5. ¿Dónde está el 5, profe? No lo veo. Acá, al Ah, principio, ya. ahí. Entonces, 30 dividido de 5. 30 dividido de 5 me da 6. Y en este caso, en la resistencia A, tenemos el valor de la diferencia de potencial, que es 20. El valor de la intensidad de corriente, que es 5. Por lo tanto, 20 dividido de 5 da 4 ohm. Y de ahí salen esos valores. Y en este caso, tengo que sacar la diferencia de potencial y voy a multiplicar la intensidad de corriente, que acá está el valor, vale 5, por su resistencia, que acá está el valor, que dice 3 ohm. Entonces, nos va a quedar 5 amperes por 3 ohm. ¿Cuánto da eso? 15 volt. 15 volts. Y ahí está la respuesta del ejercicio. Ahora, como tengo todas las resistencias, yo puedo sacar la diferencia de potencial que había, ¿no es cierto?, acá, que sería el total. Sumo las tres resistencias. La resistencia A vale 4, la resistencia B vale 6, la resistencia 3, o sea, la resistencia C vale 3. 4 más 6 más 3, ¿cuánto da? 25. 4 más 6 más 3. Me equivoqué, más 3. 13. 13. Entonces acá tenemos, ¿Por qué 3, profe? al tiro, mira, resistencia total va a ser igual a la resistencia A más la resistencia B más la resistencia C. Reemplazo los datos. La resistencia A me dio el valor de 4. La resistencia B me dio el valor de 6. Y la resistencia C, el ejercicio me decía que vale 3. 4 más 6 dan 10, más 3, 13. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito en serie vale 13 ohm. Mi intensidad de corriente vale 5 y yo puedo calcular el voltaje total. Y el voltaje total va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia total. Entonces, voltaje total o diferencia de potencial total va a ser igual a la intensidad de corriente, que vale 5 amperes, por la resistencia total, que vale 13 ohms. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial de ese circuito? 65 volt.
o el voltaje total son 65. Sí, y ahí lo calculamos. Porque acá solamente estábamos calculando qué voltaje pasa por esta resistencia, qué diferencia de potencial. Entonces, si yo después calculo las diferencias de potencial o sumo estas diferencias de potencial, ¿no es cierto? 20 más 30 más 15, ¿cuánto me da? 20 más 30 más 15. Da los ¿Por 65. qué más Ya, 15? porque acá lo calculamos en la resistencia C. Ahí está calculado. Y no puede ser 4 y 6, ¿qué fue lo que otro? No, porque acá, si tú te fijas, es distinto el valor de la resistencia. Aquí vale 3, en el otro vale 6 y en el otro vale 4. Por lo tanto, aquí pasa una diferencia de potencial de 15. Acá una diferencia de potencial de 30. Acá una diferencia de potencial de 20. Y lo podemos calcular si uno quiere. Por ejemplo, la diferencia de potencial A es igual a la intensidad de corriente, que es 5, por su resistencia, que era 4. Y eso me da 20, o sea, lo que decía ahí. Puedo hacerlo en el B para ir comprobando la intensidad 5 por el valor de la resistencia 6, y 5 por 6 me da 30 volts. Por lo tanto, está correcto. Y la última, que la habíamos calculado porque teníamos la resistencia, teníamos la intensidad y nos había dado 15 en la C. Diferencia de potencial en C es 15. Si yo sumo 20 más 30 más 15, llego al cálculo de la diferencia de potencial total al usar el valor de la resistencia total, y llego igual a los 65. Por lo tanto, el ejercicio por todos los lados está bien hecho. Y así nos sirve para comprobar. Dudas, consultas. Yo quedé en duda con cuando sumó la resistencia A en la B y la C. Ya. ¿Cuál fue tu Eh, duda? Quedé en duda porque ahí reemplazó los valores, ¿cierto? Que sería Sí. resistencia A4, resistencia en B6, y en la resistencia C quedé confusa porque colocó 3 y no el 15 y ahí me confundí. Porque ese 15, si te fijas en la fórmula de arriba, ¿Sí? ahí calculamos, y si te fijas la unidad dice volt, acá dice ohm, porque aquí calculamos la diferencia de potencial porque me dieron el valor de la resistencia. Ah, ya, entonces había que sumar los ohm. No lo, Sí, ya entiendo. ¿ya? Entonces se suman los ohm, las Ohm, resistencias. ya. Y acá, bajo este valor acá, para que te dieras cuenta, ¿no es cierto?, que al sumar estas diferencias de potencial, igual llegamos a 65. Sí, profe, ahora entendí. Ya. No, si cualquier cosita me preguntan, porque tienen que tener todo claro para poder resolver su pregunta esencial. Aquí tenemos un circuito en paralelo y vamos a usar la fórmula que nos da acá esta PPT, y vamos a usar la fórmula de... ¿Quién es que me habla? Lo confundo con la voz de Emanuel de la tarde. ¿Tú eres Sebastián? No. ¿Cómo se Carlos, llama? El joven Carlos. Carlos, que está ahí siempre atento. Entonces, ¿qué tipo de circuito tenemos aquí? Paralelo. Paralelo. ¿Ya? Y me dice que tengo que calcular la resistencia total, tengo que calcular la corriente total, que sería la intensidad de corriente total, esa, y me pide calcular la intensidad de corriente en 1 y en 2. Entonces, vamos a usar, para calcular la resistencia total, ¿no es cierto? Aquí nos está dando
los valores, 9, 18, pero 9 vale la resistencia 1, 18 vale la resistencia 2, y no lo podemos sumar porque sería súper fácil. Tenemos que usar la fórmula para poder sacar la resistencia total. Entonces, vamos a poner una flechita, que aquí lo vamos a hacer. Sería 1 dividido de resistencia total, igual a 1 dividido de resistencia 1 y más 1 dividido de resistencia 2. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 9. 9. Entonces, 1 dividido de 9. Más, ¿cuánto vale la resistencia 2? 18. 18. 18. 1 dividido de 18. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo acá? Entre 9 y 18. No. 18. 18. Ya. 18. Vamos. 9 en 18. ¿Cuántas veces cabe? 2. 2. 2 por 1, 2. Más 18 en 18. ¿Cuántas veces cabe? 1. 1. 1 por 1, 1. Entonces sumo y me queda 3 dividido de 18. O sea, 1 dividido de la resistencia total va a ser igual a 3 dividido de 18. Si yo despejo y dejo la resistencia total para calcular su valor, me va a quedar que es 18 dividida de 3. Y 18 dividido de 3, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces es 6 ohm. El valor de la resistencia total es 6 ohm. Y como lo resuelve Carlos, también se puede hacer. ¿Ya? Y van a llegar al mismo valor. Entonces, Carlos nos dijo, a ver, ¿dónde lo resuelvo para no tapar ahí? Acá, para que es más cortito. Con el método, ¿no es cierto?, que hizo Carlos para resolver la pregunta esencial. Puso resistencia total es igual a la resistencia 1, era 1 más, Carlos, se me perdió Carlos. Fue Patricio. Patricio, Patricio. Patricio, tú hiciste una fórmula. ¿Cómo es la resistencia total acá? Porque yo esa nunca la había usado. ¿Está Patricio o no? lo estoy buscando. La señora... Patricio. La señora... Profe, de arriba por mientras. ¿No sale 2 más 1 dividido ¿Cómo? en 18? No te ¿Me puedo explicar entendí. de arriba? La señora... María Paredes. Sí, parece que la señora María Paredes, ayer hablé con ella y también usó la misma. Señora María, ¿está? No me contestó nadie. Y ahí vamos a quedar. Porque yo esa no la he usado. A ver.
¿Ya? No lo encuentro ahora. Acá. La señora María. Ah, no, usó la que usé yo. No, al lugar. Ahí no sé, pues Patricia antes había dicho una que llegaba a la misma, pero ahí vamos a quedar porque no, yo esa nunca la he usado. Corriente total. La corriente total es la intensidad de corriente por la que me están preguntando. Disculpe, profe, ¿qué es lo que comentó? No alcancé a Aquí captar bien. comenté. Ya, lo que pasa es que tú nos dijiste una fórmula que habías usado. Sí, ¿Ya cómo es? esa es cuando quieres sacar la R total, es Sí. la R1 por la R2. Ah, era por arriba. Sí, dividido por R1 más R2. Ya, Arriba se multiplica y abajo se suma. se suma. Y Ya, es lo mismo que hacer ya. 1 partido por R y toda la otra ecuación. La voy a anotar para después pasarla. R1 por R2 dividido de R1 más R2. Listo. Ya, entonces veamos. R1 vale 9, R2 vale 18, entonces sería 9 por 18. Eso da 162. Y R1 más R2, o sea, 18 más 9 serían 27, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa, profe, disculpe, esa fórmula que ocupé yo es más práctica. ¿Por qué? Porque la otra tiene que estar sacando el múltiplo, Sí. el mínimo como un múltiplo. Y ahí llegamos a lo mismo, chiquillos, 6 ohm. Entonces, si quieren y lo anotan, pueden usar esta para sacar la resistencia total porque se llega a lo mismo, ¿ya? Esa fórmula. También la pueden usar. Entonces ahí, si se fijan, arriba se multiplica y abajo se suma y llegan al mismo resultado y no tienen que pasar por todo este proceso de sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, ahora nos pide sacar la intensidad total. ¿Cuál es la fórmula de intensidad? La intensidad es la diferencia de potencial dividido de la resistencia total. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor de la diferencia de potencial en este circuito? Chiquillos, chiquillas, ¿cuál es el valor de la diferencia de potencial en este circuito? 27. 27, muchas gracias. 27 volt. Dividido por la resistencia total. ¿Cuánto nos dio la resistencia total? 6 ohm. 6 ohm. Entonces, el valor de la intensidad de corriente total, la sacamos, sería 27 dividido de 6, y eso nos da decimal. 4,5. 4,5 amperes. Y ahí estamos. Y ahora me dice que calcule la intensidad de corriente en 1 y la intensidad de corriente en 2, o sea, aquí. ¿Ya? Entonces, para calcular la intensidad de corriente 1 va a ser igual a la diferencia de potencial dividido de la resistencia 1. Y la otra va a ser intensidad de corriente 2 igual a la diferencia de potencial
dividida de la resistencia 2. En la 1, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? 27. 27. Dividida de su resistencia 1, ¿cuánto vale la resistencia 1? 9 ohm. 9 ohm. Profe, Bueno, para vamos a- ambos es 27. ¿Ah? Para ambos es 27. Sí, porque es lo que va a pasar por el circuito. Entonces, 27 dividido de 9, ¿cuánto da? 3. Ya. Entonces, aquí lo vamos a poner abajo mejor. Intensidad de corriente 1 da 3 amperes. Vamos con el 2. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Igual 27. Igual 27. ¿Y cuánto vale la resistencia 2? 18 ohm. 18 ohm. ¿Cuál es el valor de la intensidad 2? 1.5. 1,5. 1,5 amperes. Para comprobar, intensidad de corriente total igual a intensidad de corriente 1 más intensidad de corriente 2. Intensidad de corriente total es 1 vale 3 amperes y la 2 vale 1,5 amperes. ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué, profe? Ya, vamos a comprobar y vamos a No. calcular la intensidad de 4,6. corriente total. ¿Cuánto Da nos dio? 4,5. 4,5. Y comprobamos, ¿está bien, por lo tanto, en esta resistencia la intensidad de corriente que pasa por acá es de 3 y en esta otra de 1,5. Y la comprobamos y como venía de una que valía 4,5, se repartió en estas dos, pero se reparte dependiendo de lo que vale su resistencia. Entonces en esta vale 3 amperes y en esta otra vale 1,5. Y en total 4,5. Por lo tanto ahí ya el ejercicio está muy bien. Si quiere le saca pantallazo, porque así usted lo compara cómo tiene que hacer el circuito de paralelo de su pregunta esencial para después sumarlo, ¿no es cierto?, al circuito en serie. Y si se fija, todo el rato usamos la fórmula de la ley de Ohm y después lo único que hacemos, ¿no es cierto?, es despejarla dependiendo de lo que nos preguntan, y la resistencia en paralelo, ya saben que hay una más fácil, la que nos enseñó Patricio, que es resistencia 1 por resistencia 2, dividido de resistencia 1 más resistencia 2, y llegamos al mismo resultado, y ahí queda mucho más simplificado. Ahí tenemos. ¿Dudas, consultas? Parece que no. No, profe. Ya. Y aquí tenemos un ejemplo de un circuito mixto, en donde está el circuito en paralelo y después se une para formar un circuito en serie. Entonces, vamos a partir por el circuito en paralelo. Hoy, aquí me queda una duda, Patricio. ¿Aquí se hace lo mismo? R1 por R2 por R3, dividido de R1 más R2 más R3. ¿Siempre va a ser lo mismo? Sí, profe. Bueno, Ya. cuando hay un circuito mixto, siempre se resuelve primero el paralelo, ¿Sí? y de ahí se va a transformar esa resistencia total que va a salir de ahí, o el valor que uno le dé, queda como la resistencia en serie después. Ya, y se hace el mismo mecanismo. Ya, pero sin importar la cantidad de resistencias que tenga el paralelo, arriba todas se No, multiplican y abajo todas se suman. Ya. En este caso tendría que ser primero, por ejemplo, sacar el cálculo de la R3 y la R6. Va, la R que donde dice 3 ohm y 6 ohm. ¿Tiene algún número ahí la R o no? R3. Y después el resultado de esa con la R1.
Sí, profe, la R tiene algún número, ¿cierto? No sé si está arriba o está abajo. La de arriba dice R1, que vale 3 ohm. La de abajo dice R2, que vale 6 ohm. La Ya, profe, resistencia 3 vale 3 ohm. tiene que ser así. Primero, para sacar la resistencia equivalente es la R1 con la R2. Ya. Y después ese resultado que da ahí se hace con la R3. Sí, con la R3. Ya. Y ahí queda el circuito en serie. Ya. Vamos entonces. Vamos a sacar la resistencia 1, 2, que va a ser igual a resistencia 1 por resistencia 2 dividido de resistencia 1 más resistencia 2. Exacto. La resistencia 1 vale 3 ohm por la resistencia 2 que vale 6 ohm. Dividido de 3 más 6. 3 por 6, ¿cuánto es, chiquillo? 18. 18. Y 3 más 6, 9. 9. Ah, ya se me. 9. Entonces, 18 dividido de 9 nos da 2. 2 ohm. Entonces, tenemos que la resistencia 1, 2 vale 2 ohm. Y si te entendí, ahora tengo que hacer la resistencia 1, R1, 2, R1, 2 3. y 3. Correcto. Entonces, el valor de la R1, 2 nos dio 2 ohm por el valor de la resistencia 3, R3. 3 ohm. Dividido de 2 ohm ohm más más 3 ohm. Exacto. Y eso nos da 3 por 2, 6, dividido de 2 más 3, que es 5. Y esta nos da, entonces, 6 dividido de 5, 1,2. 1,2 ohm. Y ahora sumo estas dos, entonces. No tiene que sumarla. Ya ahí tiene el valor ya. Ah, y ahí por separado. Entonces sumo esta con esa. Claro, ahí el valor total es 1,2 ohm. Ahí, esa es la resistencia que queda ahí. Ah, Y ahí se le transforma en circuito serie. Ya, ahí ya. Ahora capté. Vamos a borrar aquí entonces. Ya, me pasé de largo. No, nada que ver. Pluma. Ya, entonces ahora sacamos la resistencia total. Esta sería entonces el valor de la resistencia equivalente. ¿Sabe cómo lo hago yo, profe? Por ejemplo, esas tres resistencias yo las dejo en una sola, que en este caso vendría siendo 1,2 ohm. Sí, esta. Claro, esas tres juntas las dejo en una sola y le pongo el valor 1,2 ohm. Y ahí queda el circuito serie. Pero esa se llama resistencia equivalente, entonces. Claro, esa es la resistencia equivalente, porque no es la total todavía, porque la otra no se ha sumado. La resistencia total, entonces, va a ser igual a la resistencia equivalente más la resistencia 4. Porque ahora estamos hablando de un circuito en serie. En serie. Y se suman. Porque aquí, esto de acá, la resumimos en una sola que vale 1,2 ohm. Ya. Entonces. O sea que primero se saca el primer valor de R1, 2. Sí. Y dependiendo de esos valores sería el valor total que después se junta con el R3. Sí, acá. Ya.
Profe, Y ahí disculpe, es el que vamos a tener que usar. Dime. sería más recomendable de que se memoricen resolver primero el circuito paralelo. Sí, siempre es el paralelo primero. Ese es el paso 1. Claro, primero resolver el paralelo y el resultado de ese paralelo el que Sí, finalmente queda se como hace el serie. paso 2. Sí, ese es el orden. Ya. Entonces, en el paso 2 tenemos que sacar la resistencia total, que va a ser igual a la resistencia equivalente, que era esta, 1,2, más la resistencia 4 que la tenemos acá, que vale 2 ohm. Entonces, la resistencia total va a ser igual a 1,2 ohm más 2 ohm. Entonces la resistencia total, porque en serie se suman, no hay problema, nos da 3,2 ohm. Y ahí ya tenemos otro valor. Entonces, teniendo la resistencia total, teniendo la intensidad de corriente, ahora puedo sacar la diferencia de potencial, que sería el paso 3. Entonces, diferencia de potencial, despejando el de la ley de Ohm, me queda intensidad de corriente por resistencia total. Reemplazo, intensidad de corriente, me dicen acá que vale 10 amperes. Por el valor de la resistencia total, que vale 3,2 ohm. Y nos da que 10 por 3,2 es 32 ohm. Entonces, ahí tenemos el valor de la diferencia, o sea, ohm, volts. ¿Dónde está la goma? Menos mal que me di cuenta. Volt. Y ahí tenemos la diferencia de potencial. Y ahora con estos valores, con el valor de intensidad de corriente, yo puedo calcular el valor de cada diferencia de potencial que va en R1, en R2, en R3. Pero cuando lo sumemos con todas, incluso con la del R4, tenemos que llegar a este mismo total. Entonces ahí usted también lo puede ir haciendo. ¿Cómo? ¿A qué total hay que llegar? A este, Al 32. al Ya. 32. Entonces vas a sacarlo acá, tenemos la intensidad de corriente 10, lo sacas acá, tenemos la intensidad de corriente acá y acá. Después, cuando tú sumes, tienes que llegar a 32. Y ahí se resuelve el ejercicio. Entonces, la idea es ahora, porque este era el último ejercicio. Aquí te explicaba cómo están los circuitos eléctricos en tu casa y si te fijas son circuitos eléctricos que van en paralelo y que están unidos, ¿no es cierto?, todos a un... Acá en el número 2 están todos unidos a ese y ese es el que me va a dar la corriente y el que va a saltar si es que hay algún corte o algo que funcione mal y va a cortar para cortar la luz de toda la casa para que no exista ningún tipo de accidente. Entonces ahí te explican la cantidad de interruptores que tú tienes, la cantidad de... la cantidad de los que aportan la corriente, que serían los enchufes en tu casa. Entonces ahí te muestran qué cosas van enchufadas y ahí estarían los números de cada uno de ellos. Y afuera, ¿no es cierto?, el que va a estar, o a veces está por dentro, es el que te regula, ¿no es cierto?, todo eso. Tiene dispositivos automáticos que se cortan frente a cualquier falla eléctrica que tenga uno de tus aparatos, por ejemplo, que hagan un corte o que el enchufe esté mal hecha la conexión de tu enchufe y te haga un corte, ¿ya? Entonces, es inmediatamente salta y te corta toda la corriente de tu casa. Lo que quiero yo ahora es que vayamos
a la pregunta. Ah, profe, perdón, Dime, que no le saqué dime. pantallazo al último Ya, circuito mixto. este. Sí, ya. Ahora sí. Ya. Muchas gracias. Aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, yo fui pidiendo las cosas en el orden para que ustedes se vayan guiando. Primero te pide que saques la resistencia 2, 3. Significa que tú vas a sacar esta resistencia 2, 3 primero, para tener un valor. Después sacar la resistencia total. Y aquí lo hacemos con la fórmula que nos enseñó Patricio, que es mucho más rápida. Y una vez que tú tienes este valor, puedes sumar, ¿no es cierto?, la resistencia 1 con el valor de la resistencia 2, 3 y te va a dar la resistencia total de tu circuito. Una vez que tienes esos valores, puedes calcular la intensidad de corriente total, porque el ejercicio de acá te tiene escrito abajito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero está la diferencia de potencial que vale 30 volts. Entonces, se lo fui pidiendo en orden. Teniendo el valor de la resistencia total de tu circuito, puedes sacar la intensidad de corriente total. Una vez que tengas la intensidad de corriente total, antes de sacar la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, tienes que sacar la diferencia de potencial 1, que significa con este valor y con el valor de tu diferencia de potencial. Después te pido que saques esta, que es la 2,3, con el valor de la resistencia 2,3 y con la diferencia de potencial total. Y después, una vez que tú hiciste eso y tienes el valor de tu diferencia de potencial para este, puedes sacar la intensidad 1 con el valor de la resistencia 2 y el voltaje que te dio 2,3, y puedes sacar después la intensidad 3 con la resistencia 3 y con el valor que te dio la diferencia de potencial 2,3. Y finalmente puedes sacar, ¿no es cierto?, todas, la 1, la 2, la 3. Si tú quieres comprobar que es igual al valor que calculaste acá con la intensidad de corriente total, tú sumas los valores de intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Si está bien hecho el ejercicio, te tiene que dar igual a la intensidad total. Y ese es el orden para hacerlo. Entonces se parte del circuito en paralelo, y una vez que hiciste la resistencia de tu circuito en paralelo, puedes sacar el valor de la resistencia de tu circuito que quedaría en serie, con la resistencia 1 y la resistencia 2,3. Y así empiezas en orden a sacar el resto de los valores. Yo te lo dejé listo para que fueras en ese orden, porque es de esa forma que tú lo puedes hacer y no saltarte a otro, porque no lo vas a poder hacer, porque te van a faltar datos. ¿Consultas? ¿Dudas? Entonces, espero que hayan anotado la fórmula que nos enseñó Patricio para que ustedes la apliquen y que sale mucho más corto el ejercicio. Se resume y se simplifica bastante con ese dato. Muchas gracias, Patricio. Yo nunca había usado ese. De nada, profe. Nunca es tarde para aprender, ¿ves? Nunca es tarde para aprender. Y así, ya ahora me voy a olvidar del otro, voy a decir patrañas y les voy a enseñar ese cuando si es muy que sigo haciendo porque ciencias hay que sacarle naturales. el mínimo común múltiplo, así que es muy complicado. Y al final llega a lo mismo. Sí, aunque no está de más repasar un poquitito de matemática, pero si se puede simplificar para ustedes y se llega a lo mismo, obviamente hay que buscar lo que te resulte más fácil y puedas llegar al mismo resultado, ¿ya? Ok. Chiquillos, ¿alguna consulta, alguna duda para resolver su pregunta esencial? ¿Es ahora cuándo? Porque después tienen una sola oportunidad para modificar.